¿Cuál es la diferencia entre estas tres preguntas? Do you have a question? Are you working this weekend? Have you been there? Las tres preguntas están usando un verbo auxiliar. En este video vamos a aprender la diferencia entre los tres verbos auxiliares más importantes del inglés: to do, to be y to have, y cómo saber cuál verbo auxiliar usar. Vamos a empezar con la primera pregunta. Do you have a question? Significa ¿tienes alguna pregunta? Aquí el verbo auxiliar es do. Usamos to do cuando queremos hacer una pregunta con un verbo normal. Es decir, que ese verbo no es uno de los verbos auxiliares mencionados o alguno de los verbos modales. El inglés tiene esos tres verbos auxiliares: to do, to be y to have. No se pueden mezclar en la misma oración como verbo auxiliar. To be y to have pueden funcionar como un verbo normal. En este caso, el verbo principal es have, que significa tener. Como verbo auxiliar, to have significa haber. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Y los verbos modales es un grupo de verbos que se utiliza para hablar sobre diferentes cosas. Por ejemplo, will, para crear el futuro. Can, poder. Would, el condicional. Ya tengo un video dedicado a los verbos modales y le dejo el enlace en la descripción si gusta aprender más sobre ellos. Regresando al tema. Do you have a question? Aquí, have significa tener. Tienes una pregunta. No es un verbo auxiliar, por eso usamos do para crear la pregunta. Para una pregunta como este estilo vamos a usar do con I, you, we y they, los pronombres esos, y does con he, she, it. Después sigue el sujeto o el pronombre y un verbo en su forma base. No lleva to. Eso es para el presente. Para el pasado vamos a usar did con todos los pronombres, más el sujeto o un pronombre y el verbo en su forma base. Otros ejemplos son: Do you like pizza? Do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? Does she work here? Does she work here? ¿Trabaja aquí ella? Entonces, en Do you like pizza estamos usando do porque esa es la forma del verbo para el pronombre you. Aquí estamos usando does porque así se usa con she. Y en pasado, did they finish their homework? Did they finish their homework? ¿Terminaron ellos la tarea? Entonces la estructura es la misma, solamente cambiamos el verbo auxiliar basado a la persona y el tiempo. Ahora usamos do para hacer preguntas y negaciones, pero usualmente no se usa en afirmaciones. Si digo I have a question, yo tengo una pregunta, I have a question. No tenemos do ahí. Pero si negamos y digo yo no tengo una pregunta, ahí sí lo usamos. I do not have a question. I do not have a question. I don't have a question. Podemos usar contracciones con do not. Se convierte en don't. Usamos do not o don't con I, you, we y they. Y usamos does not o doesn't con he, she, it para negar. Y en pasado es did not o didn't. Ya tengo un video dedicado a cómo usar el verbo auxiliar to do y les dejo el enlace en la descripción también para que aprendan más. En ese video dedicado al verbo auxiliar to do, hablé sobre poder usar este verbo para enfatizar y para responder con respuestas cortas, así que vayan a verlo. También mencioné aquí que usamos el verbo base para crear la pregunta. Para negar también usamos el verbo base. ¿Pero qué es el verbo base? Bueno, cuando vemos to have lleva el to y esa es su forma infinitiva, con el to. Tener. Los verbos que terminan en AR, ER y R son las formas infinitivas en español. En inglés solo llevan to. El verbo base o su forma base es el mismo verbo pero sin el to. En este caso empezamos con have. Ese es el verbo base. En una oración afirmativa para la tercera persona, have se convierte en has. Si digo ella tiene una pregunta, en inglés es she has a question. She has a question. Entonces en inglés, con excepción de los verbos modales y el verbo to be, tienen 6 formas.
Y también ya tengo un video dedicado a eso, les dejo el enlace en la descripción. Yo sé que es mucha información, pero todo eso le va a ayudar a entender estos verbos. Hago una pequeña pausa para dejarles saber que mi curso Inglés 365 abarca estos temas y más. Le dejo el enlace en la descripción para más información. Muy bien, vamos a ver la segunda pregunta. Are you working this weekend? Are you working this weekend? ¿Trabajas este fin de semana? Aquí el verbo auxiliar es are, que es una forma del verbo to be. Usamos to be como auxiliar cuando estamos describiendo un estado o condición. Por ejemplo, you are tired. You are tired. ¿Estás cansado o cansada? Un ejemplo de pregunta es are you happy? Are you happy? ¿Estás feliz? Y un ejemplo de negación es she is not sad. She is not sad. Ella no está triste. Pero también es un auxiliar cuando usamos verbos en ing, los tiempos continuos. Por ejemplo, are you studying? Are you studying? ¿Estás estudiando? Otro ejemplo es she is working now. She is working now. Ella está trabajando ahora. Entonces las preguntas con el verbo to be empiezan con am, is o are. Usamos am con I, yo. Usamos is con he, she, it. Y usamos are con we, you y they. Después colocamos el sujeto y el verbo en ing. O en vez del verbo ing usamos los adjetivos, como vimos anteriormente. En pasado vamos a usar was o were. Was con I, he, she, it y were con you, we y they. Después el sujeto o el pronombre, seguido por el verbo ing o el adjetivo. Y para negar vamos a usar am not con I, is not con he, she, it o are not con we, you y they. Y también tienen sus contracciones. Ya también tengo un video dedicado al verbo to be y le dejo el enlace en la descripción. Pero es sumamente importante saber usar este verbo porque se usa al diario. Principalmente lo usamos con los verbos ing para los tiempos continuos o con los adjetivos. Pero también podemos usar el verbo to be en otro tipo de oraciones como la voz pasiva. Vamos a ver la tercera pregunta. Have you been there? Have you been there? ¿Has estado allí? Aquí vemos have otra vez, pero aquí está actuando como un verbo auxiliar, haber, no como tener. Usamos to have para formar tiempos compuestos, en este caso el presente perfecto, pero también se usa para el pasado o el futuro perfecto. En esta pregunta, have you been there? Been es el participio pasado del verbo to be y la estructura en presente es have con los pronombres I, you, we y they o has con he, she, it, seguido por el sujeto o el pronombre, más un verbo en participio pasado y el complemento. En pasado vamos a usar had con todos los pronombres. Otros ejemplos son have you seen this? Have you seen this? ¿Has visto esto? Has she finished her homework? Has she finished her homework? ¿Ha terminado su tarea? En inglés hay verbos regulares y verbos irregulares. El verbo to be es irregular y su participio es irregular también, es been. Seen es irregular también, pero vimos finished con ed. Este es un verbo regular. El pasado simple es el mismo que el participio pasado, por eso usamos finished aquí. Tengo un video detallado con los verbos más usados en inglés, en donde incluyo todas las formas de los verbos, incluyendo el participio pasado, los verbos ing, y le dejo el enlace en la descripción. Vamos a regresar a la pregunta original, ¿cómo saber cuál verbo auxiliar usar? Y aquí tengo un resumen. Vamos a usar to do en preguntas y negaciones con verbos normales, es decir, verbos no auxiliares. Y esos son la mayoría de los verbos. Do you like coffee? ¿Te gusta el café? Vamos a usar to be con estados o condiciones o verbos en su forma ing. Are you ready? Are you ready? ¿Estás listo o lista? Are you working?
Are you working? ¿Estás trabajando? Ready es un adjetivo, describe el estado de la persona. Y working está en su forma ing. Y to have se usa con los tiempos perfectos. Have you been there? ¿Has estado allí? Have you been there? Entonces, viendo todas estas preguntas, los verbos son la clave. Do you like coffee? Like está en su forma base. No vemos ing, no vemos ed, el pasado. Entonces vamos a usar do. And are you ready? No podemos decir do you ready, porque ready es un adjetivo. En esta estructura se usa con el verbo to be. Si yo digo estoy feliz, en inglés es I'm happy. También puedo decir me siento feliz. En inglés es I feel happy. Feel. Feel es un verbo regular. Entonces, si hago la pregunta, ¿te sientes feliz? Allí vamos a usar do. Do you feel happy? Happy sigue siendo un adjetivo, pero estamos usando el verbo no auxiliar feel. Por eso vamos a usar do. Do you feel happy? Entonces, los adjetivos no son exclusivos al verbo to be, pero en el tipo de oraciones cuando usamos to be, estar o ser con los adjetivos, vamos a crear la pregunta con el mismo verbo to be. Are you ready? Are you happy? En la pregunta Are you working? Working está en su forma ing, por eso empezamos la pregunta con are. Y la empezamos con are porque esa es la forma del verbo to be para el pronombre you. No podemos decir do you working. No tiene sentido. Y en have you been there, aquí vemos been, que es el participio pasado de to be. Entonces vamos a usar have como verbo auxiliar. No podemos preguntar do you been there? Eso no tiene sentido. Are you been there? Tampoco tiene sentido. Entonces, esta es una manera de distinguir cuál verbo auxiliar usar en este tipo de oraciones. Lo mismo pasa con las oraciones en negativo y para to be, to have en oraciones afirmativas. Es muy importante ver esos videos recomendados porque les van a ayudar mucho. Pero si tiene preguntas, déjeme saber en los comentarios. Y para seguir aprendiendo inglés, le invito a ver este próximo video. Thank you.